Su señoría, don Román Rodríguez, por 15 minutos. Señor presidente, señorías, medios de comunicación, muy buenos días. Hemos cambiado el tercio, no vamos a ver enmienda a enmienda, como dice el señor presidente, sino en el conjunto. Cierto es que no lo habíamos previsto a los portavoces, con lo que tenemos que tratar de contextualizar el tema. Bueno, primero debemos decir desde Nueva Canarias, desde el Grupo Mixto, que nosotros compartimos los objetivos de la ley. La ley pretende esencialmente dos cosas: movilizar el parque de viviendas privadas para ponerlo al servicio de las necesidades habitacionales de los ciudadanos de Canarias, y este es un objetivo loable que nosotros compartimos. Otra cuestión es la eficacia que la ley va a conseguir en relación a este objetivo. Y la segunda cuestión relevante es que la ley pretende parar los desahucios, parar los lanzamientos, que por cierto no son la misma cosa. Dicho eso, en cuanto a la filosofía de la norma, nosotros la compartimos. Decimos que esta norma llega tarde y además que es una norma confusa, una norma compleja, una norma difícil, una norma contradictoria y una norma que jurídicamente tiene tela. Pero esto es lo que hay, sobre lo que el Gobierno nos propone estamos obligados a discutir. De manera que lo sustancial de nuestras 18 enmiendas van en el sentido de mejorar la norma, donde creemos que tiene unos enormes déficits, y es de operatividad, de capacidad para responder a los dos objetivos que pretende: a flexibilizar y facilitar que el parque de viviendas privadas se ponga en el mercado y facilite el acceso a la vivienda a la gente que lo necesita a precios razonables dadas las circunstancias económicas, y la otra, el drama de los desahucios, sobre el que nosotros sostenemos que el Gobierno no ha actuado a pesar de tener competencias plenas. En este sentido, presentamos 18 enmiendas. Voy a intentar sintetizarlas con las limitaciones temporales que nos hemos autoimpuesto, ¿no? La enmienda 76 del Grupo Mixto pretende lo siguiente, y esto es relevante. Hasta ahora el acceso a la vivienda de protección pública se hace a través de unos requisitos básicos y se incorpora a la gente a una bolsa de vivienda. Requisitos básicos, bolsa de vivienda. Nosotros sostenemos que en esta situación de crisis hay que cambiar y volver a tiempos anteriores, y es que el acceso sea en función de la situación de necesidad. Lo que pretendemos con la enmienda 76 es que el acceso a las viviendas de promoción pública se hagan en base a la situación de necesidad de la familia y no en base a una bolsa de familias que reúne unos requisitos que se pensaron para etapas distintas. Aquí coincidimos claramente con el Consejo Económico y Social, que hace una llamada de atención al Gobierno en este mismo sentido, que el proceso de selección se haga, insisto, en función de la situación de necesidad de la familia. Luego tenemos un grupo de enmiendas de las 77 a la 82 que lo que hacen es concretar un conjunto de medidas facilitadoras de la puesta en circulación de las viviendas, de orden fiscal, de orden legal, etcétera. No me detengo en ellas porque tienen un componente, yo diría, que técnico, explicitador, de concreción de medidas operativas para que de verdad esto que dice la ley se pueda complementar. Luego tenemos un bloque de viviendas, es decir, un bloque de enmiendas de la 83, 84, 85, 86, que pretende, esta es una ley que no solamente pretende los objetivos anteriores, modifica, y es una ley de vivienda. Y por lo tanto aquí volvemos a introducir conceptos tradicionales en las políticas de vivienda referidas a la rehabilitación, a la regeneración urbana, a promover el mercado de alquiler y sustitución de viviendas antiguas, que es una tradición de las políticas de vivienda que en Canarias está razonablemente paralizada en los últimos años, pero que tiene tradición anterior y que desde luego forma parte de la tradición de las políticas de vivienda. No solamente promover vivienda nueva, no solamente promover vivienda construida y que circule, sino ir a los núcleos de las ciudades a rehabilitar, a facilitar la recuperación de esos espacios y por lo tanto dinamizar también el mercado de la vivienda. Pero donde nosotros centramos lo sustancial de nuestras aportaciones a esta ley y decimos que si esto no lo consideran los partidos del Gobierno, la ley no va a impactar, no va a resolver, no va a operativizar el problema de los lanzamientos hipotecarios ni de los desahucios de alquiler. Nosotros decimos una cosa con claridad: de los 4.300 lanzamientos y desahucios del pasado año, la mitad fueron sobre deuda hipotecaria. Es decir, gente que compró una vivienda, tiene una situación económica sobrevenida que le impide acceder, mantener la hipoteca y la termina perdiendo.
Esa es una parte, la mitad aproximadamente. La otra parte, la otra mitad, son gente que tiene un alquiler y que por las mismas circunstancias económicas no lo puede pagar. De manera que esta ley solo trata de intervenir sobre el deudor hipotecario y no sobre el inquilino que no puede pagar. Y las dos realidades son igual de graves, igual de sangrantes, y la ley no lo interpreta. De manera que nosotros decimos que la ley tiene que beneficiar al deudor hipotecario y al inquilino que por las mismas razones económicas está en situación de emergencia y no lo puede hacer. Porque la casuística va cambiando, porque la crisis sigue avanzando. Y ahora tenemos la mitad de los desahucios por alquiler, por impago del alquiler, y la otra mitad por impago de la hipoteca. Nosotros, en relación al doble problema, decimos, primero, que hay que mediar, que el instrumento de la mediación del gobierno entre el inquilino y el arrendador, entre el deudor y su banco, es fundamental, porque estamos convencidos que muchos problemas se han arreglado hablando y que el gobierno tiene autoridad democrática, legal, para imponer el diálogo. Y que cuando el diálogo fracasa, la mediación fracasa, y eso significa tener estructuras, tampoco macroestructuras, sino estructuras eficientes, rápidas, diligentes, que sean capaces de sentarse con el dueño de la casa y su inquilino, con el banco y su deudor, y tratar de ponerles de acuerdo. Y que cuando en esas circunstancias, y esto es decisivo en la enmienda 87 y 88, que son para nosotros el núcleo, porque insistimos, si esto no se considera, creemos que la ley no será eficaz, y el tiempo, desgraciadamente, creo que nos va a dar la razón, y si no fuera así, pues será mejor, ¿no? Entonces el planteamiento es esa mediación entre el inquilino y el arrendador, entre el deudor y el banco. Cuando ésta fracasa y se dan las circunstancias de que esos ciudadanos, que esas familias están en situación de emergencia social con los mismos criterios, entonces nosotros decimos que debe operar un programa de ayudas. Un programa de ayudas para ayudar a esa familia a pagar la hipoteca o a pagar el alquiler, sin menoscabo que el sistema de la expropiación temporal forzosa se haga, que es tedioso desde el punto de vista de la gestión. Nos parece que esto encauzaría lo que hasta ahora no se ha hecho. Intervenir sobre el problema de las familias que pierden su vivienda porque no pagan el alquiler, intervenir sobre el problema de las familias que no pueden pagar la hipoteca y se van a la calle, intentar arreglarlo con palabras, con acuerdos, y cuando no es posible y se dan las circunstancias de emergencia social, interviene el gobierno con un fondo que ayuda. El mismo fondo que teóricamente el gobierno debe destinar para el justiprecio de las expropiaciones, el mismo, pues dedicarlo a esto con una ventaja, que aquí no hay que hacer un expediente expropiatorio para cada caso, sino aquí hay que hacer un expediente administrativo que hacen los servicios de vivienda y los servicios sociales para las familias que están en situación. Para nosotros este es el núcleo. La enmienda 87 y 88 nos parecen determinantes. Y además no es una idea nuestra, es una idea que hemos copiado de otras partes del Estado español donde estas cosas se están haciendo. Hay otro grupo de enmiendas que llamo la atención a su señoría y a los medios aquí presentes, que es la 89 y 90. Aquí lo que decimos es, no solamente está en crisis la gente que compró la casita y no la puede pagar porque perdió su trabajo, no está solo en crisis la gente que alquiló una vivienda y no la puede pagar porque no tiene ingresos, sino que en el primero de los casos, en el caso del deudor hipotecario, está en crisis el padre, la madre o el abuelo que avaló y que ahora le quitan la vivienda. Hay que incorporar a los avalistas que tengan la condición de situación de emergencia, porque conocemos todos, gente mayor que avaló a sus hijos o hijas a comprar una vivienda, no han podido seguir y ahora están ejecutando el aval y se queda la hija o el hijo sin la casa y sus padres también. Hay que meter a los avalistas y hay que meter a los autónomos. Hubo gente que avaló con su pequeño negocio su vivienda y que ahora están en situación de emergencia social. Y nosotros sostenemos que hay que meter también al pequeño empresario que puso su negocio para avalar el crédito hipotecario, siempre que se dé la circunstancia de que quien está afectado tenga una situación de emergencia social. Nos parece esencial este tema, porque si no estamos atacando una parte del problema, seguramente el más mediático, pero solo una parte del problema. No solamente está el problema del lanzamiento del hipotecado, sino el lanzamiento del avalista
o de quien puso su pequeño negocio. Esto también no es idea de Nueva Canarias, lo hemos trasladado de otras realidades territoriales de España, especialmente en el caso de Andalucía, País Vasco, etcétera, donde estas cuestiones se están poniendo en marcha. La enmienda 91 es también fundamental, y es, ¿quién se beneficia de estas políticas? Aquí se pone 3 veces el IPREN, para que la gente nos entienda, porque tiene su lío. El IPREN es como una especie de 3 veces el salario mínimo, es un poco menos, pero es un medidor de renta, y se pone aquí 3 veces. Nosotros proponemos subirlo a 4,5 porque si no, poca gente se va a beneficiar de estas políticas. Proponemos lo mismo que hizo el Parlamento y que nosotros apoyamos en una moción, en una PNL del partido de Coalición Canaria, que apoyó el Partido Socialista, y nosotros también, reclamando al Gobierno de España cuando hizo la ley de deudores hipotecarios, diciendo que 3 veces el IPREN era poco, porque dejaba mucha gente fuera. Pues ¿saben qué hacemos nosotros? Pues hacerle caso a la PNL que aquí aprobamos, y que 3 veces el IPREN deja a la mayoría de la gente fuera, y que el IPREN hay que subirlo a 4,5 veces, porque si no los beneficiarios serán pocos, y la ley tendrá poca eficacia, que fue lo que criticamos aquí, entre todo la ley estatal, y ahora es contradictorio que lo que reclamamos por la ley estatal no se lo apliquemos a una ley propia. Esto es lo que pretende la enmienda 91. Y luego la enmienda 92 y 93. La 92, muy importante, el tema del impago de los alquileres. Es decir, haríamos un flaco favor a la problemática de la vivienda si nos dedicamos solo a considerar el problema de las hipotecas. Insisto en este tema. La mitad de la gente que ha perdido su vivienda no lo ha hecho por impago de la hipoteca, sino por impago del alquiler. Y las tendencias de la evolución de los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre lanzamientos y desahucios va, porque todo tiene un techo, va disminuyendo los lanzamientos hipotecarios y van aumentando los desahucios en vivienda. De forma que en esta enmienda volvemos a insistir en ello. Como creo que voy bien de tiempo, señor presidente, he hecho aquí lo que debía ser 60 minutos en 10, acabo haciendo un llamamiento a los partidos que sustentan al gobierno. La cara más dura de la crisis, la expresión más dramática de la crisis, es ver a una familia perder su única vivienda, quedarse en la calle. No por capricho, no por tener un palacio, sino por tener una vivienda única, la vivienda básica de la familia. Este es un derecho constitucional y estatutario. La Constitución y el Estatuto dicen que esto lo tenemos que garantizar desde los poderes públicos. Las competencias de la legislación básica son estatales, pero la competencia de la protección social y el derecho a la vivienda es autonómica. En esto no hemos estado diligentes ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de Canarias, ni las Cortes Generales, ni este Parlamento. Hemos ido detrás de los acontecimientos. Detrás de los acontecimientos siempre. Y creo que esta ley va detrás de los acontecimientos. Pero las leyes hay que hacerlas, las leyes hay que discutirlas, las leyes tienen que responder al ordenamiento jurídico, las leyes tienen que tener mayorías políticas y democráticas, pero yo apelo al sentido común y a la sensibilidad de los partidos que sustentan al gobierno. Si esta ley, que llega 7 años después de iniciada la crisis, en una comunidad que tiene competencias plenas en la materia, no es capaz de verdad de movilizar el parque de viviendas vacías del sector privado, que es muy difícil, a pesar de que nosotros apoyamos las iniciativas o las propuestas del gobierno, muy difícil obligar a poner en el mercado este tema, a pesar de los referentes constitucionales, de que no se puede especular con este bien, de que el derecho a la vivienda es un derecho básico, etcétera, ¿no? Pero muy difícil. Por lo menos tenemos que ser capaces de intervenir sobre el drama de los lanzamientos y los desahucios. Y nosotros apoyamos la idea de las expropiaciones temporales. Creemos que son constitucionales, creemos que son razonables, pero también sabemos, y sería una torpeza eludir este asunto, que va a ser recurrida esta ley. Como fue recurrida por el Gobierno de España, la ley de Andalucía y Navarra, de la que repetimos este precepto. Y por lo tanto, esto de entrada se paralizará como mínimo 5 meses. Y por lo tanto, eficacia será nula. Si nosotros no tenemos un plan B, y el plan B son el programa de mediación y el programa de ayuda, no impactaremos nada en este drama.
Y sería terrible que una comunidad que llega tarde a intervenir sobre un problema dramático, terrible, teniendo ahora la oportunidad de una ley, insisto, tardía, que no seamos capaces de tener la diligencia de mantener los principios. Yo creo que nosotros apoyaremos las expropiaciones temporales por razones políticas, ideológicas y creemos que legales, pero sabemos que va a ser paralizada con el recurso y hemos hecho una propuesta alternativa, operativa, eficaz, que trate de parar los desahucios y los lanzamientos, que es el objeto que teóricamente pretende la norma en uno de sus grandes objetivos. Con esta voluntad hemos presentado 19 enmiendas. En la ponencia se aceptó una que era común, que nos había recomendado la FECAN. Quedan abiertas estas 18 enmiendas. Para nosotros vitales son las que he comentado, de incorporar los alquileres, de incorporar los avalistas y a los autónomos y de manera especial tomarnos en serio el programa de mediación y sobre todo el fondo de ayuda para intervenir, para parar, insisto, lanzamientos y desahucios. Ese es el objeto de las propuestas que hacemos y luego pues se someterán a votación y ya nos dirán los partidos que sustentan al gobierno hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero esto es lo que hemos pretendido y lo que creemos que debe hacer esta ley. Muchísimas gracias. He cumplido escrupulosamente, presidente. Escrupulosamente, señor Román. Ahora para